dominio de los medios de comunicación. Buenos días nuevamente. Vamos a iniciar la sustentación para la obtención del título profesional de licenciado en arte del señor bachiller Álvaro Enrique Sempertegui Navarro sobre la tesis titulada Humor gráfico de Marcus Ronjam en los medios digitales, dos series de sátira política en Facebook durante el año 2021. Componen la mesa la magíster Diana Rodríguez y el magíster Luis César Ramírez León, que son miembros informantes, el asesor, el doctor Elton Honores, y el que les habla, Martín Fabri, como presidente. Tiene usted 20 minutos para presentar su tesis. Muchas gracias. Gracias. Quiero expresar el cordial saludo a los aquí presentes miembros del jurado, el profesor César Ramírez, la profesora Diana Rodríguez, el presidente del jurado, el profesor Martín Fabri, la asesor de tesis y el profesor Elton Honores. Ya el nombre lo he mencionado, humor gráfico de Marcus Ronjam en los medios digitales, dos series de sátira política en Facebook durante el año 2021. Marcus se desempeña en estos medios digitales usando diversas redes sociales. Me he centrado en la plataforma de Facebook porque es la que concentra mayor actividad. El año 2021 es importante porque es la fecha que se conmemora el bicentenario de la fundación de la República y de la Independencia, y suceden dos hechos notorios muy importantes. Primero es la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus que afecta de manera global, y en el ámbito local es la muerte de Abimael Guzmán, quien fue el líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. He seleccionado en unas publicaciones de Marcus que siguen estas líneas narrativas y conforman las dos series que se han denominado para esta investigación portadas del diario La Caca y viñetas de pensamiento fecal. En tanto, el problema de investigación es cuál es el discurso presente en estas dos series satíricas y cómo se construye este discurso por medio de sus componentes visuales y ideológicos. La hipótesis es que Marcus Ronjam se vale de los elementos visuales de la cultura popular contemporánea peruana para facilitar la comprensión del lector con un lenguaje visual conocible y el empleo de modismos coloquiales, con el propósito de generar en el lector una reflexión en torno a las problemáticas coyunturales, sociales, políticas e ideológicas. Así, en la serie Portadas del diario La Caca se aprovecha de recursos del humor escatológico y referencias visuales a la cultura popular para parodiar la prensa en el contexto de la pandemia, como medio para exponer la decadencia que observa en el periodismo peruano. En tanto, en la serie Viñetas de pensamiento fecal emplea pocos elementos visuales de sugerencia implícita para un humor crítico enfocado en la reflexión del tratamiento de la muerte y a la memoria histórico-política de la ciudadanía para confrontar al lector como parte de la sátira. Como objetivo general está analizar las series para identificar su discurso y su proceso de construcción por medio de los elementos que las componen, y de objetivos específicos el analizar e identificar sus componentes formales y los recursos visuales empleados, y el analizar la discursiva de las dos series en función a su contenido ideológico y el tipo de medio de difusión seleccionado. El capítulo 1 parte de aproximaciones teóricas del humor, algunas sobre el espacio cultural en el cual es enunciado, algunas precisiones sobre la caricatura, sobre la sátira política, la dimensión de su discurso y las relaciones entre el artista y el discurso en su obra. La teoría de la descarga ha sido escogida porque es la que se relaciona más al carácter político de la sátira. En esta, las emociones que surgen de un entorno convulso social son plasmadas en la imagen a modo de manifestar el malestar. Aquí lo que observamos es el artista y su respuesta ante declaraciones de políticos, cómo los considera, y estas acciones que no puede realizar son retratadas en la imagen. Cuando hablamos de la sátira, su construcción iconográfica nos va a permitir reconocer a los personajes que ahí se encuentran, como también remitirnos a referencias visuales que nos llevan a ideas preconcebidas para el lector y a arquetipos que nos permiten después en el discurso la interpretación de la red de significaciones y sus configuraciones cínicas. Esto también nos va a permitir ver la forma en la que el artista interpreta la realidad y cuáles son los condicionantes ideológicos en ella. Para el capítulo 2 vamos a ver sobre los medios de difusión, su importancia en el entorno social, las tecnologías de la imprenta y el internet que han ayudado a la difusión, la relación de la prensa escrita con el humor gráfico, un poco sobre el humor gráfico en el Perú, y también unas cuestiones sobre la socialización durante la pandemia y el humor en ella. Estas dos portadas que vemos aquí son una de una revista humorística, Chesu, y la otra de un diario Chicha, El Chino. Los diarios Chicha es esa denominación para la prensa peruana amarillista, rosa, escandalosa.
Es notable las similitudes que tiene en el uso del lenguaje coloquial, pero por sobre todo esta representación de una mujer desnuda, o a veces con un poco de ropa interior, es aún más notorio e interesante en la portada del diario porque acompaña la nota de un criminal que atacaba a mujeres. Esto muestra el morbo, la banalización y deshumanización de las cosas. Estas otras imágenes lo que nos muestran son ejemplos de humor escatológico. Es una tradición muy popular aquí en el Perú, es una tradición que ya lleva bastante tiempo, podemos remontar a la época de católicos y protestantes que se peleaban en la Reforma. El humor escatológico es grotesco, vulgar y tiene mucha referencia a la cuestión fecal. Esta cuestión fecal aquí en el Perú tiene una cuestión polisémica donde tiene muchas significaciones. Se usa para hablar sobre la descomposición, corrupción, deterioro, por ejemplo. Para el capítulo 3 vamos a ver sobre Marcus, sus motivaciones para el humor político, un poco sobre su obra y también su trabajo en redes sociales. Si bien de Marcus voy a ver su trabajo en medios digitales, él también ha participado en publicaciones escritas. Él tiene el libro Pero que Caracho, de su personaje original, Caracho Humán, un personaje bastante irónico, satírico, como presente en él en La Convulsa Lima. Ha participado con otros artistas en pasquines humorísticos como Crash Zap. Aquí vemos su participación y su personaje. Marcus no solamente trabaja el humor, él también aborda las cuestiones políticas desde otros enfoques. Uno de sus primeros trabajos es este minicómic en el cual narra de un joven en la época del terrorismo y cuestiona el concepto de heroicidad. Otro trabajo suyo es esta producción audiovisual donde hace una denuncia cruda y abierta ante la violencia de los animales, la caza indiscriminada por parte de empresas de la industria de la moda y cómo esto queda impune. Entonces vamos a pasar ahora para el capítulo 4, que ya es el análisis de las dos series. La metodología comprende 3 niveles de aproximación, en los cuales se emplea un análisis formal descriptivo con el reconocimiento de los elementos iconográficos, la interpretación del discurso desde la configuración semiótica de sus componentes visuales y la identificación de sus componentes ideológicos relacionados a su contexto desde la perspectiva histórico-social. El análisis de la serie de portadas parte de la estructura y diagramación de las portadas, la identificación de su paleta de colores. Luego se realiza un análisis descriptivo de la composición de cada portada. Una de estas portadas se explorará a mayor profundidad para analizar su composición iconográfica e interpretar el discurso de la serie en su configuración semiótica. En el análisis de la serie de viñetas se realiza una descripción compositiva individual de cada viñeta, con la interpretación discursiva de los elementos gráficos y semióticos. Esto coincide con la secuencia narrativa de las viñetas y permite mayor fluidez para la interpretación del discurso conjunto de la serie. La serie de portadas del diario La Cacas consta de unas 3 ediciones, todas publicadas en la primera mitad del año 2021 y nos narran hasta esa fecha todo lo que ha sucedido en torno a la pandemia en el Perú. Su composición es de un encabezado y un cuerpo que no tiene muchas variaciones, salvo ediciones especiales en las cuales se omitirán las noticias secundarias. Lo que se va a mantener constante es esta imagen de un cuerpo desnudo que siempre va a ser esta reminiscencia, alusión a los diarios Chicha. Aquí podemos ver estas composiciones. La paleta de colores es una variación tonal un poco menos luminosa de los diarios Chicha como Trome, que a su vez es una variación de la estética del color Chicha. Otra paleta de colores interesantes son las tonalidades ocre. Estas tonalidades hacen referencia a la materia fecal, que será también el sello de identidad de este diario. Vamos a ver la segunda edición de La Caca, del 2 de enero de 2021. Esta compone con 3 noticias secundarias y siempre hay el cuerpo femenino. En el encabezado vamos a notar el nombre y el logo, algunas frases que acompañan, las cuales es un uso coloquial para denotar familiaridad. La baja denominación del precio es para aludir al bajo nivel de la prensa. La tipografía del nombre está texturizada a modo de materia fecal, con la misma coloración. Hace juego con el logo, que es un excremento, coloración oscura, con restos sólidos adheridos, esto para denotar una descomposición, una mala digestión. En el cuerpo está la noticia principal, siempre el titular está en rojo para señalar su importancia visual. En estas primeras ediciones va a tener un círculo que indica los días del inicio de la pandemia. Siempre irá acompañado de una imagen. En este caso la imagen es una reconfiguración del billete de 20 soles a modo de un billete de 20 lucas, una expresión popular para esta denominación, con la imagen de Mauricio Fernandini, quien manejaba un programa llamado 20 lucas.
Otra cuestión interesante son las firmas que han sido cambiadas por representaciones fálicas. Las noticias secundarias siempre serán una imagen con una pequeña descripción. En el caso de esta noticia, será la representación de la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, la cual ha sido representada como Alma Pepetto, a modo de señalar su condición de ser una marioneta. Esto es enfatizado aún más con el collar, que es el símbolo de la Confier. Así señala una condición de amo y sirviente, quien da las órdenes, quien dirige sus acciones, hacia quién se debe. El siempre presente cuerpo ahí desnudo es un trasero. Es un trasero que es una representación un tanto grotesca, estrías, emociones, pelos en el glúteo. Acompaña su nombre y una pequeña frase. Esta frase en tono rojo, del mismo tono que la noticia principal, para señalar que tienen la misma importancia y aluden a la misma nota, el bono que se repartió durante la pandemia, solo que aquí es usado para una frase coqueta de invitación sexual. Otra cuestión interesante es que este trasero, en el orden de lectura visual, está al final, y esto luego nos remite al nombre de la caca, mostrándonos primero el producto y al final su origen. Para la serie de viñetas de pensamiento fecal, esta consta de 4 viñetas, fue publicada por septiembre del 2021, está dividida en 2 partes. La primera son una muchedumbre que interactúa con un cadáver, y la segunda son unos gusanos que reflexionan al respecto de las cosas antes de su fatídico final de su muerte. Esta serie sale para afrontar cómo se habla de afiliación del gobierno con el terrorismo por ocultar el cadáver. Vamos a ver esta primera viñeta, que es la filosofía caca de Danny Boy, del 12 de septiembre del 2021. Tiene una composición en 4 secciones. En la parte superior vamos a ver lo que son los globos de texto. Toda la parte derecha está comprendida por la muchedumbre, y en la sección inferior izquierda está el cuerpo del cadáver. Este cuerpo es identificado por el número de la placa, que es el código que se le da a Abimael tras su captura. Está desnudo en una jaula con un telón caído, a modo de mostrar un espectáculo, como si fuera un animal de circo, como si fuera un show de fenómenos. Todo esto en la deshumanización y la banalidad con la que se trata la muerte de un individuo. El tono en la tipografía es interesante porque el tono rojo nos demuestra la violencia, la agresividad con la cual se expresan todos los presentes. El primer globo de texto alude a un personaje fuera de escena, el cual se desentiende del tema. Sus declaraciones son simplemente para mantener su imagen limpia, en tanto que el diálogo que expresa la muchedumbre es para mostrar el morbo con el que quieren manosear el cadáver para poder ver si es real aunque lo vean. El color en las camisetas que tiene la muchedumbre también es interesante porque nos habla de sus afiliaciones. 2 de ellas, el celeste y el naranja, nos hacen referencia a 2 agrupaciones políticas, las cuales son señaladas como grupos de poder que están instrumentalizando la muerte del individuo para sus fines personales, en tanto que los polos negro y blanco son los que guardan de luto y los que no tienen ninguna afiliación de manera respectiva, pero también parte de la muchedumbre porque también forman parte del espectáculo y alimentan el morbo, y también actúan de la misma manera para sus propios intereses. Y este será el hilo conductor que seguirá esta serie. Ahora procederé a leer las conclusiones. 1. El discurso de la sátira política es interpretado de acuerdo a diversas perspectivas ideológicas, condiciones del entorno social y espacio cultural en el cual es enunciado o recibido, por lo cual es entendido como una crítica social, como objeto cómico o simplemente como un producto ofensivo. Y al analizar la sátira se puede advertir contradicciones en el discurso o significaciones no intencionadas por el autor. Esto exige la rigurosidad de conocer y entender el contexto del que proviene la sátira. 2. Los avances tecnológicos en medios de comunicación y socialización permiten una mayor difusión del humor gráfico, aunque también influyen a su difusión aspectos formales del imaginismo. La caricatura política aprovechó los espacios brindados primero por la imprenta, que permitió un fácil acceso y distribución de las imágenes, y luego en las redes sociales con la aparición del Internet y la globalización. Y la popularidad de una caricatura se relaciona a qué tan atractiva es para su público, si las formas son fáciles de reconocer y entender, o si es afín a la tradición visual popular, como es el caso del humor escatológico. 3. La obra de Marcus Rogers no se limita solo a la caricatura, su catálogo comprende múltiples formatos, aunque predomina el contenido político por su marcada actitud crítica y de denuncia. El análisis del conjunto de su obra requiere un enfoque polivalente al encontrarnos con caricatura política, composiciones audiovisuales, cortometrajes animados, entre otros. Esto no ha sido parte de los objetivos de esta investigación y queda abierto como un campo de investigación para futuros estudios.
4. El tratamiento del humor de Marcus Rohan parte de la adopción del lenguaje visual de la cultura popular y orienta su crítica al espacio hegemónico de la sociedad, sin olvidar cuestionar la idiosincrasia construida en lo popular. Se posiciona como una función social liberadora, de denuncia y rebelde, en la cual critica figuras políticas mediáticas y cuestiona los valores culturales de la ciudadanía. Las referencias visuales que emplea corresponden a la cultura popular contemporánea y sigue la tradición del humor escatológico bastante popular en la caricatura peruana. 5. Su presencia en las redes sociales responde a su distanciamiento de la prensa escrita por las diferencias con sus posturas ideológicas y por la flexibilidad de horarios de trabajo y libertad de discurso que brinda un espacio autónomo. Además, aprovecha las posibilidades que brindan los medios digitales para una mayor practicidad y variedad de herramientas de interacción directa. Eso no significa el abandono de formatos tradicionales que pueden responder con mayor eficacia a sus intenciones discursivas. 6. Al analizar las series de humor gráfico, portadas del diario La Caca y viñetas de pensamiento fecal, podemos inferir que la sátira gráfica de Marcus Rohan hace énfasis en los agentes políticos, el papel de los medios de prensa y la idiosincrasia peruana, para hacer una denuncia crítica que invita a la reflexión de sus lectores. Establece un compromiso político para que su humor gráfico no termine en la carcajada de unos recursos visuales que causan una satisfacción momentánea de los lectores. Hace énfasis en su contenido discursivo para instrumentalizar la ironía, el sarcasmo y la mofa como medios de generar debates a cuestionar paradigmas aceptados o normalizados. 7. En la composición de la serie de portadas de Diario La Caca, Marcus Rohan emplea referentes de la cultura popular para caricaturizar a personajes de la política peruana con el tratamiento de humor escatológico, de contenido bastante sugerente, tanto de forma explícita como implícita. Estas reconfiguraciones sígnicas y formales responden a una intencionalidad estructurada, donde es común el uso de significados polisémicos o ambivalentes, sin caer en ambigüedad o vaguedad por sobrecargo de interpretaciones. 8. En la composición de la serie de viñetas de pensamiento fecal, Marcus Rohan simplifica los elementos visuales con alusiones menos explícitas, para centrar la atención en el discurso que se construye por la narrativa de un solo eje temático. Su estructura sigue un modelo tradicional de las viñetas de caricatura política, predomina el simbolismo implícito de los colores y el diálogo entre los personajes. A diferencia de la otra serie, no presenta recursos visuales del humor escatológico. 9. El discurso de la serie Portadas del Diario La Caca expone la visión de Marcus Rohan de la decadencia del periodismo y la corrupta gestión del gobierno peruano, que se representa con la idea de lo fecal como sinónimo del deterioro y la degradación en la que se encuentra. El formato de Diario Chicha alude a la banalización de las noticias y la explotación del cuerpo femenino para este fin. La temática de la pandemia por COVID-19 sirve para evidenciar cómo incluso en una situación crítica el ciclo de corrupción se mantiene. 10. El discurso de la serie Viñetas de pensamiento fecal aborda la deshumanización de la muerte que denuncia Marcus Rohan, resultado de la instrumentalización por parte de entidades estatales y partidos políticos de la época del terrorismo en Perú. La estructura simple y la paleta que tiende a los grises, con determinadas excepciones simbólicas, pretende resaltar la idea de la seriedad que corresponde al trato a la muerte, independiente del individuo, y los personajes que reflexionan son musanos para enfatizar un mayor grado de humanidad a diferencia de las personas. Gracias. Muy bien, hemos escuchado la sustentación de Miguel Álvaro Enrique Sempertegui Navarro sobre la tesis de humor gráfico. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas con los asesores informantes. Damos el pase a la profesora Diana Rodríguez para que haga su primera consulta. Bien, Álvaro, en realidad primero quisiera felicitarte por la claridad y la seriedad de la exposición de las ideas y valga decir que personalmente a mí me pareció tanto la elección como el desarrollo de la tesis un aspecto bastante osado y sugerente la presentación del tema, ¿no? Porque nos ha permitido en realidad acercarnos un tanto al estilo, ¿no? Y a la manera muy particular que Marcus abordó esta temática tan delicada que fue para nosotros, que es este contexto de la pandemia, en donde no solamente criticaba los aspectos sanitarios, sino también los contextos sociales y políticos lamentables que también se vieron en ese momento, ¿no? Los cuales, a partir de la risa, nos llevó también a reflexionar sobre la situación de ese entonces, ¿no? Ahora, yo tengo algunas preguntas que me gustaría desarrollarlas, te las voy a explicar. La primera sería, usted realiza una revisión teórica sobre el humor gráfico y la sátira, en el que además de definir o discutir los conceptos, los aplica a casos concretos de la trayectoria de la gráfica peruana, porque lo hemos visto que ha usado ejemplos desde el siglo XIX hasta formatos de humor gráfico en un sistema digital, ¿no? En este sentido, ¿cómo definiría teóricamente la
producción de Marcos? Esa sería mi primera pregunta. Claro. Como he mencionado, la cuestión teórica, desde las aproximaciones de ver el fin mismo del humor y el origen mismo, lo he señalado como la teoría de la descarga. Esta teoría que tiene unas visiones, que siguen visiones freudianas y marxistas en su composición, pero no explícitamente de esa manera, como lo he señalado, es esta cuestión del malestar, de estos conflictos entre espacios, donde en la teoría de la descarga vemos esta cuestión del humor rebelde y el humor hegemónico, que son los espacios culturales. Entonces, Marcus no puede pertenecer a un espacio hegemónico porque no ostenta ningún tipo de poder, pero un caricaturista sí podría posicionarse en esos lugares, pero él escoge no posicionarse en estos lugares porque él hace una crítica directa, sea si esta crítica es verdadera, si estamos de acuerdo o no. Eso no es importante, lo importante es que hace una crítica al espacio hegemónico. Lo curioso es que también hace un cuestionamiento al espacio popular desde el mismo espacio popular. Como hemos visto, él critica esta visión de la ciudadanía, de cómo se comporta, estas visiones que nosotros hablamos del criollismo peruano, que aprovecho esto, aprovecho lo otro. Entonces, su humor es bastante cargado de este contenido político. Es una cuestión, también al analizarlo vemos que es muy, muy escatológico. Salvedad eso donde él pretende dar otra intencionalidad, como hemos visto en las viñetas. Esta cuestión escatológica es dejada de lado porque pretende que nos centremos más en el mensaje mismo, en el tema de discusión. En cambio, cuando vemos esta visión escatológica, está orientado más a atraer más al lector, ¿no? Entonces, podemos ver que estas intenciones que se ven reflejadas de acuerdo al sentimiento mismo del artista, no esta necesidad expresiva que nace. Mi segunda pregunta sería, entonces, ¿cuáles serían los recursos o estrategias visuales o ideológicas que utiliza Marcus para elaborar su gráfica humorística y estos recursos qué le permiten lograr al momento de elaborar? Claro, como hemos visto, los recursos que él emplea son siempre referencias a cultura popular, sus referencias son principalmente cosas del espectáculo, que el común denominador de las personas se asocia, o incluso si no nos gustan, terminamos viéndolo y terminamos enterándonos de esta persona hizo esto, tal, y es porque la prensa misma se ha convertido en ese espectáculo también, es lo que habla Marcus. Entonces, Marcus aprovecha eso, dice, a ver, ¿qué está en la cabeza ahorita del público? ¿Qué va a reconocer rápido? Ya, listo, tiene que ser esta plantilla. Pero obviamente, él también dice, no voy a hacer simplemente un trabajo y ya, ¿no? O sea, hacer rápido y cumplir, porque esa no es su intención. Y también lo que vemos es que tampoco es su trabajo, no le están pagando por estas caricaturas, es una necesidad propia, es la necesidad expresiva misma del artista manifestando sus deseos, sus ideas. Entonces se construye y aprovecha estos elementos. Estos elementos son configurados de una manera en la cual son diversos niveles, ¿no? Esto es algo interesante en las obras de arte, siempre van a haber niveles. Un primer nivel donde vemos la obra, la interpretamos y decimos, ya quiere significar a una persona caminando y que se tropieza, va. Luego, ¿pero con qué se ha tropezado? ¿Qué es eso que se ha tropezado? Eso que se ha tropezado son sus propios errores. Ya, son esos que se caen con sus propios errores y siempre lo repiten. Luego vemos, ¿pero cuáles son esos errores? ¿Y quién es la persona? Y empezamos a ver más y más matices. Y eso es algo interesante en las estrategias que tiene Marcus. Siempre agrega más y más matices. Si hubiéramos visto esa viñeta del pensamiento fecal, la primera, probablemente algunos no se hubieran percatado de esas camisetas porque normalmente no sería importante. Pero están ahí para aquel que pueda interpretarlo, que desee interpretarlo. Entonces estas son algunas de las estrategias y modos que usa Marcus para aprovecharse y expresarse. Y tengo una tercera pregunta. Esta pregunta no es una negación, ¿no? Sino que me gustaría en realidad que tú lo puedas exponer como historiador del arte y desarrollarlo, ¿no? Es, ¿por qué diríamos que las obras de Marcus son artísticas? Vale. Claro, esta cuestión vale desde la perspectiva que siempre va a estar en duda en toda escuela de arte, no solamente de manera global, y es una de las razones por las que yo inicié una carrera, pero creo que nunca va a haber respuesta, y al final todos tenemos una respuesta propia, y terminamos con los dimes y diretes, o con una conversación normal, que es cómo interpretamos el objeto artístico.
Yo en lo particular no defiendo tanto la parte técnica, defiendo más la parte discursiva, pero esto también es una visión. Eso lo tuve al inicio de la carrera y fui entendiendo que no es así. Al ver nuevas formas, al ver diferentes épocas, al entender la cultura, porque para hablar del arte primero es entender la cultura del espacio. La cultura del espacio y su momento. Y no solamente el espacio y su momento, sino todo lo que ha llevado a ello. Entonces vamos entendiendo que las manifestaciones artísticas son múltiples y que lo que llamamos manifestaciones artísticas muchas veces estamos hablando de formas expresivas, formas de lenguaje como la pintura, como la caricatura, como la música, como la danza, con un montón de formas que todavía no hemos imaginado y vamos a seguir inventando, pero son formas de expresión. Y estas formas de expresión luego vemos una artisticidad. Esta artisticidad es la capacidad del artista, del individuo, que se forma artista a sí mismo a través de todos sus trabajos y su recorrido, de poder plasmar esa intención discursiva. Y a través de muchos métodos. O sea, también aquí, aunque lo mencioné al inicio, no estoy desconociendo la parte técnica, porque también está todo este proceso. Marcus, si no supiera todas estas técnicas, si no hubiera entendido todos estos procesos, no podría expresar nada. Y a pesar de por mucho que lo quisiera, simplemente veríamos una imagen sin ningún significado. Y esto requiere estas estrategias técnicas, estas estrategias discursivas. Entonces, en esta visión del arte contemporáneo, que es muchas veces más discursivo que técnico, aunque la parte técnica siempre está presente, a veces la ignoramos, a veces no, a veces es más difícil de notar, y en el caso de la obra de Marcus es mucho más notoria la parte discursiva, es mucho más fuerte porque él mismo lo hace así, con su intención, y esa es la parte artística que considero y que es importante de ver en esta obra. Pasamos a la consulta que va a hacer el profesor Ramírez, informante de la tesis. Bien, ya que hablamos de significados, digamos en esta fusión gráfica y también de contenidos políticos, ideológicos, sociales, ¿qué categorías estéticas utiliza Marcus para lograr mejor, digamos, efecto de sus significados? ¿En qué sentido? En el sentido de causar justamente la reflexión, por ejemplo, lo que se plantea en la hipótesis. Gracias. Marcus, estas estrategias estéticas lo que hace es primero la visión grotesca. La visión grotesca siempre nos es alarmante porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. La visión estética un poco más placentera pasa como un disfrute o pasa como algo de largo, porque son cuestiones estéticas a las que ya estamos acostumbrados. Marcus usa visiones grotescas que, aunque estamos acostumbrados en el contexto peruano, son siempre alarmantes. Y él aprovecha que en el contexto peruano muchas veces lo grotesco es lo aceptado y lo grotesco es lo querido. Entonces, estas visiones estéticas grotescas son usadas ahí para alarmar, porque como es un tema político, siempre va a haber posiciones. Y esto es algo interesante porque también he mencionado que es, al estar trabajando en Facebook, esta plataforma que permite publicar la imagen y tener comentarios, hay interacciones de personas que están a favor, de personas que están en contra. Entonces, ahí podemos ver cómo cumple su objetivo. Primero, llamar la atención por ser algo grotesco que termina siendo atractivo en el contexto peruano. Dos, esto grotesco termina resultando en el despertar emociones encontradas en el público que termina interactuando, y si dialoga con ellos o si no dialoga con ellos, este público dialoga entre sí mismo, porque esto es lo que permite las redes sociales, va a generar entre ellos estos debates, estas reflexiones en torno a lo político, donde pueden, si tenemos suerte, aunque muchas veces no es así, reflexionar y cuestionarse sus propios cuestionamientos. Entonces creo que estas son sus estrategias en cuanto a la estética. Yo tengo unas consultas en realidad metodológicas sobre lo último. Tú dices que es una forma de crítica, pero creo que hay un mecanismo al cual no llegamos a explicar por qué ocurre eso. Tal vez la presencia de este tipo de humor es una manera de desprenderlo de mí, ponerlo frente a mí, pero creo que construye una cierta idea de ajenidad. O sea, si me pones la imagen con Renovación y Keiko, yo digo, yo no estoy ahí, porque yo no soy keikista, ni soy
renovación. Pero sí soy parte del mecanismo. ¿Entiendes? Es una manera de protegerme. Identificar el elemento que critico también es una forma de distanciarlo de mí y decir, yo no soy eso. Es un poco como cuando lees la prensa que habla de la violencia y la violencia parece una cosa externa que nos ha llegado, ¿no? Unos sicarios que han venido en un ovni y nos están atacando. Pero cuando la policía entra a buscar a uno de esos sicarios, toda la quinta del barrio sale a defenderlo. Entonces no es tan ajena la situación, ¿no? La situación de la violencia no es externa, es interna, la tenemos nosotros. Yo que he vivido este proceso, sé que tengo una cantidad de violencia almacenada que me es afín a mí. Y moralmente me muero, ¿verdad? Entonces, lo que creo que ocurre en el mecanismo del humor que tú planteas es que es una suerte de catarsis para retirarlo, pero crea una cierta forma de exculpar a la sociedad. ¿Entiendes? Es decir, ya no somos nosotros, son ellos. Y ese humor probablemente sea una especie de última salida. Es decir, es la relación que tiene la sociedad, es decir, ya no tengo la posibilidad de obtener una solución, así que lo único que voy a hacer es, como haces con la caca, jalar y que desaparezca. Eso es lo que creo que está haciendo el humor. Pero es un mecanismo muy perverso que se encuentra muy fuerte, muy cerca. Creo que una de las cosas que te podría comentar, solo como un comentario metodológico, es que la pandemia es un proceso tan unitario que yo lo aislaría metodológicamente de cualquier otra cosa. Trataría de analizar las obras de arte solo en ese periodo, porque efectivamente, como dice la profesora Diana, fue tan singular que produjo una cosa autónoma de lo que ocurría antes, ¿no? Y no sé si estamos en capacidad de aproximarnos a algo tan cercano a nosotros como esto. Creo que estamos tan contaminados que probablemente nosotros no seamos lo que podamos realmente echar luces sobre lo que ocurrió. Tendrá que pasar un tiempo. Pero por otro lado, me parece importante que una escuela de arte de una universidad cuatricentenaria, tú has dicho que también tenemos muchos rasgos de conservadurismo en la escuela, entonces que hay estas cosas me parece que están bien porque le pegan un salto a la universidad y a los chicos que están acá. Así que una especie de llamada de atención metodológica y una felicitación por el texto. Vamos a darle la palabra al asesor a ver qué nos comenta al respecto. Bien, muchas gracias, Fabri. Bueno, yo primero quiero felicitarte, Álvaro, porque es una excelente tesis. Creo que las preguntas que han sido planteadas han sido absueltas, digamos, de la mejor manera. Obviamente siempre va a ser un reto estudiar lo contemporáneo, ¿no? Justamente sobre esta última observación que plantea el profesor Fabri, ¿no? Pero creo también que el trabajo, ¿no? El desarrollo del trabajo se ha abordado, digamos, de la manera más científica, y sobre todo dentro del campo de la historia del arte, ¿no? Que es algo poco frecuente, ¿no? Además de la dimensión, digamos, teórica que se aborda, digamos, desde el primer capítulo hasta el final, ¿no? Que debo decir es algo raro, digamos, en las tesis, ¿no? Generalmente las tesis, digamos, de historia del arte no se llega a esa profundidad teórica, que creo que tú sí lo has logrado, ¿no? Así que te felicito y no tengo ninguna pregunta, solamente ahondarme a la explicación. Muchas gracias. Gracias. Ok, muy bien, entonces hemos finalizado la ronda de preguntas y vamos a pedir que se retiren para que puedan deliberar el jurado.
atención que merece la presentación de la tesis del señor Álvaro Enrique Sempertegui Navarro, bachiller de la Escuela de Arte de la Universidad de San Marcos, con la tesis de licenciatura titulada Humor gráfico de Marcus Ronham en los medios digitales, 2 series de sátira política en Facebook durante el año 2021. Concluida la sustentación, debo decir que el jurado además ha calificado muy valiosamente la originalidad del abordar el tema contemporáneo y la claridad metodológica de la presentación. Y eso creo que puede ser útil además para los jóvenes que están presentes en la sala. Por lo tanto, concluida la sustentación, el jurado procedió a calificar con el siguiente resultado de la tesis: mención, aprobado con máximos honores, con una calificación de 20. Con esto, el acto de sustentación ha concluido. Felicitaciones, señor licenciado.